Hola, ¿qué tal? Qué gusto que podamos estar juntos compartiendo este tiempo para aprender a vivir. Hoy quiero compartir el tema muy interesante porque nos toca a todos los seres humanos, el deseo de vivir. Quiero comentarte que hace unos días mi esposa y yo fuimos para hacernos aplicar la vacuna contra el COVID, la segunda dosis. La primera nos habían aplicado hacía 2 meses, pero estábamos esperando que llegue la segunda dosis de la Sputnik 5. Cuando llegamos al centro de vacunación, nos sorprendió realmente la cantidad de personas que había, una multitud. Una fila interminable de varias cuadras. Y nosotros estuvimos de pie haciendo la fila, esperando que nos llegue el turno, y estuvimos 4 horas. Pero finalmente, gracias a Dios, pudimos vacunarnos. Ahora ya tenemos las 2 dosis. Pero me quedé pensando, ¿por qué tanta gente en el mundo entero, la mayoría de las personas, quieren vacunarse? Por el deseo de vivir. El deseo de vivir es algo tan intenso que vamos a hacer cualquier cosa por escapar de la muerte. Ese deseo de vivir fue puesto en el corazón del ser humano por Dios mismo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que ellos alcancen a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero quiero señalar una expresión que dice: y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Qué significa? La noción de eternidad. El ser humano es el único ser viviente que tiene noción de eternidad. El ser humano sabe que la vida continúa después de la muerte, aunque muchos lo quieran negar, porque no quieren encontrarse con Dios. Pero el hecho es de que todo ser humano un día vamos a tener que encontrarnos con Dios para rendir cuenta de nuestra vida. Así que el ser humano a veces quiere negar que haya vida después de esta vida por simplemente negar o tratar de no pensar que un día va a tener que hacer cuentas con Dios de cómo fue su vida. El hombre en realidad fue creado no para morir, sino para vivir siempre. Así fue en el huerto del Edén. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, la palabra de Dios dice: y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Es muy claro, es muy evidente de que Dios creó al ser humano no para morir, sino para vivir siempre, eternamente. Pero le puso una condición. No importa qué árbol era, ni qué fruto. Era simplemente una prueba de fidelidad, de obediencia a Dios. Pero el hombre desobedeció a Dios, comió del fruto y pecó. Y en ese momento murió. Quiero recordarte que la palabra muerte no significa aniquilación, cesación de la vida, sino separación. Cuando escuchamos esta acostumbrada frase, fulano de tal ha dejado de existir, es totalmente contraria a la realidad. El hombre no deja de existir cuando muere, simplemente deja el cuerpo y su alma y su espíritu salen del cuerpo. El cuerpo va a la sepultura hasta el día de la resurrección, y la parte intangible, la parte espiritual, la que tenemos dentro, nuestro verdadero ser, si en vida hemos hecho cuentas con Dios, si hemos reconocido nuestros pecados y le hemos pedido perdón a Dios,
Y si le hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor, en ese momento Dios nos perdona completamente, nos justifica de todos nuestros hechos malos, nuestros pecados. Quiere decir que nos mira como si nunca hubiésemos pecado y nos regala la salvación del alma, la vida eterna, para que vayamos al cielo cuando termine nuestra vida en la tierra. Pero lamentablemente no todos toman en cuenta esa propuesta de Dios, ese plan de Dios. Pero qué oportunas son las palabras del Señor Jesús cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, Jesús dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Justamente lo contrario, en el Edén pasaron de vida a muerte. Y ahora Jesús aparece con un mensaje extraordinario, diciéndonos que si escuchamos su mensaje de perdón, mensaje de salvación, que es el Evangelio, que quiere decir buenas noticias, y cree al que me envió, a Dios el Padre, no será condenado. Quiere decir que hay una condenación para los que no toman esa decisión, sino que ha pasado de muerte a vida. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5 y versículo 12 dice: el que tiene al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Querido amigo, querida amiga, la salvación del alma, la vida eterna, no la da una religión, ni una iglesia, ni un ritual. Solamente Jesús puede darnos vida eterna para ir al cielo al morir. La gran pregunta es: ¿ya tomaste esa decisión? Podrías decirme: yo siempre creí en Jesucristo. Bueno, hay una gran diferencia en creer la historia de Cristo, que nació de la Virgen María, que creció, que hizo milagros, que predicó el Evangelio, que luego fue a morir en una cruz para pagar un precio muy alto por tus pecados y por los míos, para ofrecernos una justicia delante de Dios, para que Dios pueda perdonar nuestros pecados si nosotros lo aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Bueno, creer la historia de Cristo está muy buena, pero tener a Cristo, tenemos que tomar la decisión de invitar a Cristo a vivir en nuestro corazón. Así que, como ves, esta no es una propuesta religiosa, sino es una decisión vital donde vamos a pasar la eternidad. Así que, si nunca tomaste la decisión de recibir a Cristo en tu corazón como Salvador, como Señor, confesándole todos tus pecados, esta es tu oportunidad. ¿Qué le podés decir? Las palabras espontáneas de parte tuya diciendo: Señor Jesús, yo te quiero conocer, y aunque siempre creí tu historia, ahora quiero conocerte a ti. Yo te invito a entrar espiritualmente a mi corazón, te recibo como mi Salvador y Señor, y con tu ayuda te seguiré toda la vida. Y cuando dejes este mundo, el Señor te llevará al cielo para pasar la eternidad con Él. Te dejo el desafío, pero no dejes para después lo que únicamente se puede hacer en vida. Hoy tenés esa oportunidad. No la dejes escapar. Que Dios te bendiga ricamente y hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere.